Bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión les voy a mostrar el recorrido de la carrera más importante del mundo, por supuesto del Tour de Francia, que este año se disputará del 29 de junio al 21 de julio. Vamos a ver los perfiles y altimetrías de cada una de las jornadas, así que empecemos. La primera etapa será una jornada dura y exigente de media montaña en un recorrido de 206 kilómetros con 6 puertos categorizados. El primero de ellos de segunda categoría de 11.2 kilómetros, una pendiente media del 5.7, se desciende, es un terreno de tránsito. Llegamos a este puerto de tercera categoría de 2.5 kilómetros, una pendiente media del 6.6, se desciende, es un terreno de tránsito. Llegamos a este de tercera categoría, son 10.5 kilómetros, una pendiente media del 4.6, se continúa. Más adelante vamos a entrar a este encadenado. Primero un puerto de segunda categoría de 6.1 kilómetros, una pendiente media del 7.5, se encadena con este de segunda de 5 kilómetros a una pendiente del 7.4, se encadena con este de tercera de 4.3 kilómetros, una pendiente media del 6.6, que se encadena con esta subida, este último puerto de 7 kilómetros, una pendiente media del 4.8 de tercera categoría, y que se corona a falta de 26.3 kilómetros de la meta. En esta jornada se acumulan 3.784 metros de desnivel positivo. La segunda etapa tendrá un recorrido tipo clásica en una distancia de 199.2 kilómetros con 6 puertos categorizados. El primero de ellos de tercera categoría de 1.9 kilómetros, una pendiente media del 7.4, se desciende, es un terreno de tránsito. Llegamos a este otro también de tercera de 1.3 kilómetros, una pendiente media del 10.4, y ya en la segunda parte tendremos este de cuarta categoría de 1.9 kilómetros, una pendiente media del 6.4, más adelante este de tercera de 2.8 kilómetros, una pendiente media del 7.7, se desciende, se hace un terreno de tránsito y entramos a un circuito en el que se desciende en dos ocasiones a este puerto de tercera categoría. Son 2 kilómetros a una pendiente del 9.7, se vuelve a coronar acá más adelante, precisamente esta vez que se pase en segunda ocasión, entregará bonificación en segundos y se coronará a falta de 12.6 kilómetros de la meta. En esta jornada se acumulan 1.856 metros de desnivel positivo. La tercera etapa será la primera jornada clara para los sprinters en un recorrido largo de 230.8 kilómetros con apenas 3 puertos de cuarta categoría. En esta jornada se acumulan apenas 1.246 metros de desnivel positivo. La cuarta etapa será la primera jornada de alta montaña de este Tour de Francia en un recorrido de 139.6 kilómetros. Inicia en un terreno de falso llano hasta conectar con este puerto de segunda categoría de 39.8 kilómetros a una pendiente media del 3.7. Este puerto se corona a los 2.038 metros sobre el nivel del mar. Se desciende, se encadena con este de segunda categoría de 8.2 kilómetros, una pendiente media del 6.1. Se desciende, se hace un terreno de tránsito y llegamos al Galibier, puerto de fuera de categoría. Son 23.6 kilómetros, una pendiente media del 5%, puerto que se corona a los 2.628 metros sobre el nivel del mar, dará bonificación en segundos y se coronará a falta de 18.9 kilómetros de la meta. En esta jornada se acumulan 3.852 metros de desnivel positivo. La quinta etapa será una jornada llana en un recorrido de 177.4 kilómetros con apenas 2 puertos de cuarta categoría y donde se acumulan apenas 1.124 metros de desnivel positivo. La sexta etapa será otra jornada llana en un recorrido de 163.5 kilómetros donde apenas se coronará un puerto de cuarta categoría en la parte inicial, y en esta jornada apenas se acumulan 874 metros de desnivel positivo. La séptima etapa será una contrarreloj individual de 25 kilómetros con 300 metros, 3 cronometrajes intermedios y donde se acumulan 283 metros de desnivel positivo. La octava etapa presenta un recorrido de 183.4 kilómetros, un terreno ondulado con 3 puertos de cuarta categoría, 2 de tercera, pero al final un recorrido que le favorece a los equipos de los sprinters para tratar de llevar a una definición al sprint. En esta jornada se acumulan 2.302 metros de desnivel positivo. La novena etapa será una jornada muy interesante en un recorrido de 199 kilómetros, son 4 puertos de cuarta categoría, pero 14 tramos de esterrato, de carreteras blancas, de gravel, como quieran llamarle, y que al final estos 14 tramos darán un acumulado de 32.2 kilómetros de terreno destapado. En esta jornada se acumulan 2.021 metros de desnivel positivo. Bueno, llega el primer día de descanso después de esta semana con algunas etapas claves como la del Galibier, la contrarreloj, también la etapa del esterrato, donde seguramente ya nos va a dejar seleccionado un poco esa clasificación general de cara a la segunda semana. Continuemos. La décima etapa será una jornada llana en un recorrido de 187.3 kilómetros, ningún puerto puntuable y donde se acumulan apenas 873 metros de desnivel positivo. La etapa número 11 será una jornada de montaña en un recorrido de 211 kilómetros, una primera parte donde nos vamos a encontrar con un puerto de cuarta y otro de tercera,
pero la parte más interesante será esa parte final, un encadenado de 4 puertos. El primero de ellos de segunda categoría de 3.9 kilómetros, una pendiente media del 8.7, que se encadena con de primera de 5.3 kilómetros, una pendiente media del 7.9, se encadena con de segunda de 4.5 kilómetros, una pendiente media del 8.2 y que además entregará bonificación en segundos. Se encadena con ese último puerto de tercera categoría de 3.3 kilómetros, una pendiente media del 5.4 y que se corona a falta de 2 kilómetros 800 metros para la meta. En esta jornada se acumulan 4.188 metros de desnivel positivo. La etapa número 12 será una jornada larga de 203.6 kilómetros con 3 puertos de cuarta categoría en el recorrido, pero que seguramente se va a definir en un sprint masivo. En esta jornada se acumulan 2.297 metros de desnivel positivo. La etapa número 13 será una jornada llana en un recorrido de 165.3 kilómetros, apenas 2 puertos de cuarta categoría y donde se acumulan apenas 1.864 metros de desnivel positivo. La etapa número 14 será una jornada de alta montaña en un recorrido de 151.9 kilómetros. El primer puerto que vamos a ascender será el Tourmalet, puerto de fuera de categoría de 18.9 kilómetros, una pendiente media del 7.4 y que se corona a los 2.115 metros sobre el nivel del mar. Se desciende, se continúa cuesta arriba y conectamos con este puerto de segunda categoría de 8.2 kilómetros, una pendiente media del 5%, se desciende, es un terreno de tránsito y llegamos a esa subida final, puerto de fuera de categoría, son 10.6 kilómetros, una pendiente media del 7.9 y que se corona a los 1.669 metros sobre el nivel del mar. En esta jornada se acumulan 4.043 metros de desnivel positivo. La etapa número 15 será una jornada de alta montaña en un recorrido de 197.7 kilómetros. Inicia ascendiéndose este puerto de primera categoría de 6.8 kilómetros a una pendiente media del 8%. Se desciende, es un terreno de tránsito y llegamos a este otro puerto de primera categoría. Son 9.3 kilómetros a una pendiente media del 8.4. Se desciende, se encadena con de primera de 4.2 kilómetros a una pendiente media del 9.9. Se desciende, es un largo terreno de tránsito y llegamos a este puerto de primera categoría. Son 10 kilómetros a una pendiente media del 8.2. Y se encadena con esta subida no categorizada, pero que será de 4.6 kilómetros, una pendiente media de 5.4. Se desciende, es un terreno de tránsito y llegamos a esa subida final, puerto de fuera de categoría de 15.8 kilómetros, una pendiente del 7.9 y que se corona a los 1.780 metros sobre el nivel del mar. En total en esta jornada se acumulan 5.043 metros de desnivel positivo. Y bueno, llega el segundo y último día de descanso de este Tour de Francia antes de esa tercera semana que será dura y exigente y que nos va a definir obviamente quién es el ganador de este Tour de Francia, así que veamos el recorrido de esta última semana. La etapa número 16 será una jornada llana en un recorrido de 188.6 kilómetros y donde apenas se acumulan 1.165 metros de desnivel positivo. La etapa número 17 será una jornada de montaña en un recorrido de 177.8 kilómetros. En la parte final vamos a tener 3 puertos. El primero de ellos es de segunda categoría de 6.8 kilómetros, una pendiente media del 7%. Se desciende, es un terreno de tránsito y llegamos a este puerto de primera categoría. Son 7.6 kilómetros, una pendiente media del 7.9 y que entregará bonificación en segundos. Se desciende y se encadena con esa subida final, puerto de tercera categoría de 3.9 kilómetros, una pendiente media del 5.7. En esta jornada se acumulan 3.007 metros de desnivel positivo. La etapa número 18 será una jornada de media montaña en un recorrido de 179.5 kilómetros con 5 puertos categorizados, todos de tercera categoría. El primero de ellos de 13.8 kilómetros, una pendiente media del 4.2. Más adelante de 3.3 kilómetros, una pendiente media del 4.5. Más adelante esta subida de 6.3 kilómetros, una pendiente media del 3.7. Se desciende, es un terreno de tránsito y llegamos a esta subida de 7.9 kilómetros, una pendiente media del 5.2. Se desciende y se encadena con esta subida de 6.4 kilómetros a una pendiente media del 3.8, pero que se corona a una distancia importante de la meta. Son 40.4 kilómetros que quedarán faltando y en esta jornada se acumulan 3.025 metros de desnivel positivo. La etapa número 19 será una jornada de alta montaña en un recorrido de 144.6 kilómetros. Inicia y rápido vamos a iniciar lo que será el ascenso a este puerto de fuera de categoría. Son 18.8 kilómetros, una pendiente media del 5.7 y que se corona a los 2.109 metros sobre el nivel del mar. Se desciende, es un terreno de tránsito y llegamos a este otro puerto también de fuera de categoría. Son 22.9 kilómetros, a una pendiente media del 6.9 y que se corona a los 2.802 metros sobre el nivel del mar. Se desciende, se hace un terreno de tránsito y llegamos a esa subida final, puerto de primera categoría, Isola 2000, son 16.1 kilómetros a una pendiente media del 7.1 y que se corona a los 2024 metros sobre el nivel del mar. En total en esta jornada se acumulan 4.462 metros de desnivel positivo.
La etapa número 20 también será una jornada de alta montaña en un recorrido de 132.8 kilómetros, uno encadenado de 4 puertos. El primero de ellos es de segunda categoría de 10.2 kilómetros a una pendiente media del 6.3. Se desciende, es un pequeño terreno de tránsito y conectamos con el Col de Turini de primera categoría. Son 20.7 kilómetros a una pendiente media del 5.7. Se desciende, se continúa cuesta arriba y conectamos con este puerto de primera categoría de 7.6 kilómetros a una pendiente media del 6.8. Se desciende, es un pequeño terreno de tránsito y llegamos a esa subida final, puerto de primera categoría de 15.7 kilómetros a una pendiente media del 7.1 y que se corona los 1.678 metros sobre el nivel del mar. En total en este día se acumulan 4.708 metros de desnivel positivo. La etapa número 21, última etapa de este Tour de Francia, será una contrarreloj individual de 33.7 kilómetros en la cual habrá dos ascensos. El primero de ellos esté categorizado segunda categoría, son 8.2 kilómetros a una pendiente media del 5.7 y más adelante este de 1.6 kilómetros a una pendiente media del 8.8. En esta contrarreloj se acumulan 716 metros de desnivel positivo. Bueno, ahí les dejo el recorrido de esta edición del Tour de Francia. No siendo más, gracias por ver mi contenido. No olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Chao.